Capítulo 9. De sorpresa en sorpresa. La reunión estaba fijada para las 8 de la noche del 18 de noviembre de 1973. Salí muy temprano de Bogotá y en un bus interdepartamental recorrí rápidamente kilómetros hasta llegar a Villavicencio en el departamento del Meta. Esta zona del país, los Llanos Orientales, es un gigantesco vivero natural, casi inexplorado, casi virgen. Allí se ha concentrado una gran actividad agrícola y ganadera de Colombia, en inmensas haciendas cuyos límites cubren el horizonte por muchos días de fatigoso viaje. El calor y el polvo incomodan al visitante, que es compensado con la visión de hermosos paisajes y con esa sensación de libertad, debida tal vez a la amplitud de las tierras que suman miles de hectáreas. Recorrer los llanos es todo un placer. De todos modos, el propósito de mi viaje no me permitía admirar plácidamente lo esplendoroso de este paraíso. Pensaba con detenimiento y planeaba la forma de llegar a tiempo a la cita. No conocía la región y por eso tendría que buscar a alguien que me ayudara. Una vez en Villavicencio, tomé otro bus hacia la vecina población de Apiay. Por recomendación de alguien, contraté a un vaquiano de nombre Antonio, verdadero conocedor de la llanura, y sin cuya asistencia no hubiera llegado al sitio indicado. Con su alegre charla, salpicada de picantes expresiones y de ingeniosas ocurrencias, nos internamos por los largos caminos del llano. Antonio fumaba nerviosamente su tabaco, mientras fustigaba con insistencia a las bestias, drogadas por el sopor de la tarde y ahogados en ese tupido mar de molestos bichos. El tigrillo, la venenosa serpiente y otras tantas variedades de insectos que conformaban esa corte de seres. El acecho de cualquier entrometido en sus territorios. Insistió en los amenazadores peligros para los que se arriesgan por la región. El vaquiano ignoraba por completo el motivo de mi viaje, pero conocía su trabajo con bastante propiedad. Le había dado señas del lugar y él, como verdadero experto, supo identificarlo al instante. A cada momento yo levantaba la mirada a los cielos, buscando alguna señal sospechosa. Antonio me imitaba y con prolongado silencio, luego de escrutar el horizonte, miraba mi rostro con cierta curiosidad. Me sentía cansado y mis posaderas maltrechas, ya que el paso del caballo me incomodaba un tanto, por falta de costumbre al montar ese tipo de transporte. También pensaba en el por qué me habían citado tan lejos de Bogotá, cuando podían hacerlo en otra zona más cercana a la ciudad y ahorrarme tanta incomodidad. Mientras pensaba eso, llegamos a las 7:30 de la noche al lugar. Saqué de mi bolsillo 120,000 pesos y se los entregué al vaquiano. Los tomó, pero no se movió. Intenté despedirlo con un fuerte apretón de manos, pensando que de esta manera se marcharía, pero de sus labios brotó una queja sorpresiva. ¿Cómo se quedará usted solo en este lugar, recién empezada la noche? Señaló unos pastizales no lejos de donde nos encontrábamos y con voz grave me advirtió que allí, con mucha frecuencia de noche, atacan al ganado y cuanta cosa satisfaga el apetito de los tigrillos, y eso me incluía a mí. Antonio no vio ningún inconveniente en acompañarme hasta que vinieran a recogerme de la hacienda, pero para la cual supuso que yo iría, y ésta se encontraba aún un poco lejos. Aparentando tranquilidad, traté de serenarlo. Al fin de cuentas, de la finca vendrían a recogerme en un jeep y no se justificaba detenerlo
a la espera. Sin convencerlo totalmente se alejó, llevando las bridas del caballo sobre el cual viajé todo el trecho desde Apiay. Cada tantos metros volteaba la cabeza y me miraba, como esperando que reconsiderara mi decisión. Esto ocurrió cuando en la enmarañada vegetación y las sombras de la noche lo perdieron de vista. Estaba solo, completamente alejado de la civilización. Al llegar el momento convenido, una multitud de pensamientos entremezclados se apoderó de mi espíritu. Miedo con alegría, dudas con esperanza, paz con remordimiento. Todo era uno solo y solo me inquietaba porque no me permitía reaccionar, ni siquiera pensar. Solo atinaba a concebir increíbles aventuras como un rapto especial donde no volvería a ver a mi familia. Luego del encuentro físico anterior y de comunicarme telepáticamente con los extraterrestres casi a diario, aún no me acostumbraba. La noche era muy hermosa y el viento acariciaba suavemente mi rostro. El cielo, tachado de estrellas, invitaba a observarlo a cada momento. Muchas cosas cruzaron por mi mente, pero sin concretar nada. Donde me encontraba no me descubriría nadie y tampoco ellos serían vigilados. Tal vez por eso escogieron ese sitio. No teniendo más que hacer, caminaba 50 metros de lado a lado y regresaba al punto de partida. Otros 50 metros y volvía. Esta rutina se generalizó por largos lapsos transcurridos desde las 8 de la noche. Me habían incumplido. Con cierto pesar, esta idea comenzó a golpear mi cerebro. Para no perderme, tomé como referencia una semidestruida entrada o portón de madera que daba paso a la hacienda, desde la cual, según el vaquiano, vendrían a recogerme. La puerta, lado a lado, originaba una kilométrica red de alambre de púas. Me cuido de no rozar mi piel con alguno de estos alambres para evitar el rasguño. A las 10 de la noche, perdidas todas las esperanzas, pensaba en cómo iba a regresar al día siguiente. Tomé asiento en el suelo con la intención de reiniciar un contacto telepático. Me relajé y, realizando a conciencia la técnica de comunicación aprendida en Bogotá, esperaba que los extraterrestres me dieran la explicación, pero no sentí ni oí nada. Reflexioné un poco, pensando que tal vez yo había hecho mal algún paso del procedimiento. Nuevamente lo intenté con los mismos resultados. Con curiosidad me di cuenta de algo. Desde que estaba en la zona no me había picado ni un solo zancudo, ni siquiera esos molestos mosquitos que tanto abundan en la región. Lo único que me quedaba por hacer era buscar dónde poder dormir hasta el amanecer, que aún estaba bastante lejano. Hubiera sido en vano gritar para que alguien me oyera o me ayudara a salir de ahí. Ya me lo había advertido Antonio el vaquiano, no encontraría una sola persona en muchos kilómetros a la redonda. Tratando de romper la monotonía, me sentaba durante media hora, luego me levantaba, caminaba unos metros para allá y para acá, evitando así el frío de la noche. Esto se prolongó hasta las 3 de la madrugada. Con la moral en los pies, supuse que tal vez me había equivocado de fecha, de hora o de lugar. Los ojos me pesaban, amenazando con cerrarse por el sueño. En un momento de los ya acostumbrados, levanté mis ojos a los cielos. No estaba soñando. Una gran cantidad de luces que poco a poco se iban agrandando se movían lentamente en el cielo. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13. 13 puntos luminosos en perfecta formación, como una especie de V invertida que se desplazaban uniformemente. 3 de esos puntos, que parecían más grandes que los demás, encabezaban la formación. Los otros 10 más pequeños los seguían lentamente sobre una fila abierta. Al llegar casi encima de mi cabeza se detuvieron momentáneamente. Uno de los puntos luminosos de la parte de atrás se descolgó, dejándose caer al vacío verticalmente y haciendo una maniobra de locura para detenerse a cierta altura.
en donde ya pude distribuir la forma oval de la nave. En un momento, la forma desapareció, pues una luminosidad la circuló, dando la impresión de una nube grasosa. Las otras naves siguieron su rumbo, imprimiendo ahora velocidad hasta desaparecer de mi vista. No puedo decir qué rumbo tomaron, pues estaba desorientado y no sabía dónde quedaba el norte o el sur. La nave suspendida en el aire comenzó a moverse en actitud de zigzagueo y poco a poco se fue acercando. Al hacerlo, sus formas se fueron delineando hasta dar paso a una pequeña y definida nave con apariencia de capullo. Descendiendo, maniobró en círculo, en vaivén corto y acompasado, dando paso a un soberbio espectáculo de maniobras asombroso que me dejaron con la boca abierta. La nave se detuvo a unos 30 metros del suelo sin hacer ningún ruido. De su vientre salieron 3 patas sustentadoras cortas, y con ellas se posó en el suelo. Una escalera también hizo aparición, dejando al descubierto una puerta angosta. La luz que salió por entre la puerta fue cortada de improviso por la silueta de una persona parada en la entrada, con actitud contemplativa. Se encontraba a unos 60 metros de donde yo estaba. Gracias a la claridad reinante y a la luz que expedía la nave, pude detallar su aparente diámetro, calculando en unos 7 metros su longitud por 3,5 de altura. Sin perder el tiempo y preso de una terrible excitación, corrí con cierta velocidad, pero una voz profunda me ordenó terminantemente detenerme. Gritó: «¡Espera!». Detuve mi marcha un poco confundido, mirando a todos los lados hasta concentrar mi vista en la persona que ahora con leve ademán me invita a continuar el camino hacia la nave. Paso a paso devoré los metros que me separaban para llegar. La claridad no me permitía conocer al hombre de la entrada. Era Krishnamr. Su presencia me tranquilizó por completo. A pesar de escuchar a mi alrededor un continuo ronroneo, ya frente a él y sin bajarse del aparato, me di cuenta la falta de escafandra. Respiraba en nuestra atmósfera y vestía el mismo traje de hace 15 días allá en la laguna. «Quiere que suba». Las escaleras son amplias y bien dispuestas sobre escalones dirigidos al piso de la nave. Subí vigorosamente los escalones, con mirada fija en el extraterrestre. Al tenderle la mano para saludarlo, éste se retiró un poco para atrás y me ordenó detenerme junto a la última grada y la puerta, que realmente era un poco angosta, pues calculé 1 metro de ancho por unos 60 de altura. Un intenso fulgor azul en forma de rayo rodeó mi cuerpo de pies a cabeza, cubriéndolo por completo. Fue solo un instante, suficiente para provocarme una molestia pasajera, pero indescriptible sensación. Durante unos segundos mi piel y mi ropa brillaron con intensidad. Mis manos parecían encendidas, por lo que deduje que mi cara debía encontrarse en las mismas condiciones. Cyril, sonriente, se acercó apretándome fuerte las manos. «Enrique, ¿cómo estás? No te preocupes por esto, pues es necesario». Comprendí que la luz azul formaba parte de un sistema de limpieza de esterilización, muy diferente a la utilizada durante el primer contacto. Esta vez era un tito de energía desinfectante, pero extra rápido. Entramos y me señaló una confortable silla para que me sentara un momento. Al hacerlo, de una puerta salieron 2 hombres completamente diferentes a Cyril. Eran pequeños y sonrientes, vestidos con una especie de mamelucos, que es una combinación de camiseta y calzón de una sola pieza que se suele poner a los niños para dormir. No muy ceñidos al cuerpo, que diferían notablemente del uniforme de Krishnamr. Me levanté para saludarlos, pero ellos solo atinaron a realizar una venia sin extender las manos. «¿Quiénes son estas personas?», pregunté. Mientras esto, miré a Cyril con algo de sorpresa, solicitando una respuesta al respecto. «Son seres de Mercurio, Enrique». «¿Seres de Mercurio?». Como por encanto,
Desapareció de mi mente la palabra sorprendido. No vale la pena seguir insistiendo en mi estado anímico porque sería imposible describirlo. Aquellos hombrecillos eran calvos. Su piel morena daba la impresión de haber sufrido un baño de aceite, puesto que le brillaba su cabeza. Su estatura era de 1,50 m. Los miembros de sus cuerpos no perdían el sentido de las proporciones. Sus ojos eran grandes pero bien distribuidos, de orejas normales, nariz griega y mentones muy marcados. Vestían de color púrpura o violeta encendido, de mangas cortas, dejando ver claramente sus brazos brillantes. El uniforme no les tallaba al cuerpo. No tenían cinturón, calzaban zapatos oscuros sin brillo y carecían de guante. Cyril, con un gesto, señaló una escalerilla semicaracol y por ella subimos al segundo piso de la nave, bastante restringido por cierto. Entramos al cuarto de navegación cubierto por una cúpula transparente. Lo curioso es que mientras permanecí fuera de la nave no vi la transparencia. Imaginé que pudiera ser de esos vidrios opacos hacia adentro y translúcidos hacia afuera. El cuarto era de una sencillez desconcertante. El panel de instrumentos muy simple. Una mesa semioval con pocos instrumentos, botones y otros pocos incrustados en una pantalla de tamaño regular. 2 sillas y al frente los controles. El panorama estelar se abrió en una amplitud, mostrándome un hermoso cielo estrellado. La cúpula daba la sensación de ser metal fusionado con vidrio, o un material similar. Lo que parecía ser un enorme diamante de muchas aristas nació de un lado de la mesa de los controles. Al mirar hacia el fondo, numerosas agujas aparecían señalando extraños caracteres. De esas agujas, unas recorrieron hacia un sentido y las otras al contrario. Cyril, con mucha afectuosidad, me interrogó: ¿Cómo te ha ido, Enrique? Increíblemente bien, Cyril, muy bien. En realidad, no estaba diciendo la verdad. En el fondo, quería narrar todos los acontecimientos en el grupo, los sinsabores provocados por varias personas, cuando les conté los detalles de mi experiencia. Quería gritarle lo incomprendido que me sentía y la soledad que poco a poco me iba rodeando. La confusión, originada por la falta de sentido común de mi incipiente obra, estaba terriblemente desubicado. Pero guardé todos esos pensamientos, considerando que molestaría a Cyril y me catalogaría de quejumbroso. Mirando las cabezas aguacatadas de los tripulantes que se preparaban para el despegue, cambié mis pensamientos tratando de profundizar en sus orígenes. Hermano Cyril, así que estos son los seres que viven en Mercurio. Hice esta pregunta cuestionando mis conocimientos sobre el planeta más cercano al Sol. Tenía entendido que uno de sus caras miraba siempre a elevadísimas temperaturas del astro, ocasionando un calor insoportable para cualquier tipo de vida conocida. El otro lado, por el contrario, permanecía siempre ofreciendo información de temperaturas extremas bajo cero. Según esto, era imposible simplemente que hubiera vida en Mercurio. Vosotros os asombráis de ver las civilizaciones que han florecido allí, aseguraba Cyril. Mercurio tiene movimientos de rotación simple y también gira sobre su eje. Quizá más tarde hablaremos de eso. Ahora nos dirigimos a la nave madre. Uno de los mercurianos, sin pronunciar palabra alguna, me guió de nuevo al primer piso, donde abrió un buen dotado guardarropa, y haciéndome señas me animó a escoger el traje que se ajustara a las medidas de mi cuerpo. Tomé uno y lo coloqué por encima de mis ropas, esperando la protesta de mi acompañante por aquella acción. Aparentemente el uniforme era muy pequeño para mí, pero al ponérmelo se expandió adaptándose sin maltratarme de manera alguna. Al pasar sobre mi cabeza el uniforme, despeinó un poco mis cabellos. Llevé mis manos a uno de los bolsillos de mi pantalón y saqué un peine. Un mercuriano con curiosidad desbordante movía su cabeza de arriba a abajo, de derecha a izquierda, mientras sus ojos giraban en sus órbitas. Miraba mis cabellos y el peine que los ordenaba. Siempre sonriente, dirigió sus manos a los zapatos para que yo
tomara un par. Igualmente sucedió con esto. Se adaptaron a la perfección. A pesar de expandirlos para que mis pies entraran, no me ajustaban ni un milímetro. Cuando estuve listo, subimos. El tripulante tomó asiento y, maniobrando unos botones colocados al lado derecho del panel, dirigió la nave a su destino. Cyril caminó a la consola de mando y, colocando sus manos en ella, escudriñó el cielo como buscando algo. Mientras tanto, yo recorría el lugar, detallándolo todo y memorizando cuántas acciones realizaban los tripulantes. Una repentina maniobra hizo girar la base de mi nave, mientras que la cúpula permanecía estática. No perdí el equilibrio y por momentos sentí las botas adheridas al piso. Un leve fluido eléctrico recorrió todo mi cuerpo, pero sin molestarme mayor cosa. La nave fue ascendiendo rápidamente. Cyril continuó mirando hacia arriba y a la pantalla centrada en el panel. De pronto, con gran alegría, me llamó. «Enrique, observa la nave madre». Era lo más grande que había visto en toda mi vida. Su forma se asemejaba a la de una ballena. La nave madre, bandera principal, como la llamó Cyril, permanecía detenida en el espacio esperándonos. Debajo del gigantesco cetáceo volador se abrió una compuerta, dejando escapar una luz intensa. Los mercurianos no hacían nada especial, pues daba la impresión de que éramos absorbidos a través de un túnel o algo parecido. Fuimos directo a la entrada, sin sentir movimientos violentos. Nos colocamos justo por debajo y ascendimos hasta que nuestra nave se colocó en posición, insertándose en el hueco de la compuerta, calando sordamente y maniobrando con una seguridad pasmosa. La cúpula cristalina de nuestra nave se abrió automáticamente, dejando deslizar una escalera que desde arriba se dirigía a un lado de la sala de control. Cyril subió rápidamente por ella, invitándome a acompañarle hasta un pasillo ascendente que servía de rampa. Yo le seguí muy de cerca, caminando por el pasillo que a lado y lado dejaba ver un delgado carril por donde supuse debía pasar alguna especie de carrito para transportar objetos o materiales pesados. Como si estuviéramos retrasados, Cyril caminaba dando grandes zancadas hasta llegar a un corredor nivelado y una sala completamente metálica, con algunas salientes en forma de laberinto o pasajes que ignoraba a dónde conducían. Observé un símbolo en relieve con una serpiente alada enroscada en un huevo, y de su boca salían 3 lenguas, y en su cola tenía 9 cascabeles. La figura estaba dentro de una gota de agua y un cristal en la parte inferior. «Enrique, espera», me dijo saliendo de la sala. Una mesa también tenía apariencia metalizada estaba en el centro de la sala. Sobre ella una cantidad de muestras representadas en rocas, tierra, arena, semillas, trozos de vegetación. Estas muestras estaban separadas por divisiones y señaladas con confusos signos para mí que no alcanzaba a entender. Frente a la mesa, una silla con espaldar en forma casi 3/4 de luna, adaptada de tal manera que graba a uno y otro lado y se deslizará en línea recta sobre una guía o riel. Transcurrieron algunos minutos. A lo lejos escuché pisadas. La puerta se abrió y observé que con Cyril venían 4 seres más, incluyendo a Crúnula. Me levanté de la silla y los saludé. En ese momento sentí ganas de orinar. Discretamente le comuniqué a Cyril mis deseos. «Ven, Enrique», y me llevó por un corredor a otro sitio dividido por una separación que alcanzaba a llegar hasta el techo. Entramos. Cyril me explicó el mecanismo y se retiró. Al accionar una palanca, surgió de la pared una especie de tubería en forma de flor de loto, que al final se convertiría en un embudo. Oriné en él y sentí una fuerza absorbente, que conjuntamente con un líquido ámbar seguramente coloca estos desechos en otro sitio para desintegrarlos. Al terminar, sale del embudo una deliciosa fragancia a perfume que deja el recinto con olor a limpio.
No pude identificar el aroma con nada conocido. Al abandonar el cuarto de baño, el embudo vuelve a su sitio dentro de la pared. Regresé a la sala encontrando otro personaje recién llegado. Era un gigante. Calculando sus medidas concluí que debió medir no menos de 3 metros. El gigante, con una sonrisa permanente que daba la impresión de la consecuencia del gran tamaño de su boca, se limitó a observarme. Lo saludé e inclinó un poco su cabeza sin quitarme de encima la vista. Era sorprendente la semejanza de sus acciones y postura con la de los hombres común y corriente. Todo en él era proporcional. De piel grisácea, sus manos estaban cubiertas de gran cantidad de vellos, terminando con dedos normales que se engrosaban al llegar a la falange en forma de espátula. Vestía un uniforme gris plomo y en uno de sus brazos bandas de tipo militar. Cyril era el único que hacía preguntas. Los demás escuchaban atentamente. No pude enterarme en qué idioma o lengua hablaban. Él viene de Júpiter, Enrique. Allí hay grandes lagos. Estos se componen de agua, como en vuestros lagos y mares. Existen otros de metano líquido. Ellos viven en estas ciudades dotados de grandes ventajas gracias a sus tecnologías, que las hacen muy seguras. No son los únicos, puesto que hay otras razas, pero todos conviven en paz, superando ciertos roces de antaño. Esta raza, Enrique, viene específicamente de una luna satélite donde tenemos también bases. Así, te informo que hay 2 satélites habitados. Para mis adentros pensé que esa razón se debía a un cierto olor que noté que emanaba el gigante. No sé en qué forma se comunicaba con el joviano, originario de Júpiter. Solo hubo cruces de miradas periódicas y un extraño murmullo entre dientes. De uno de mis bolsillos saqué un papel donde tenía anotadas algunas preguntas hechas por los miembros de nuestro grupo. Tomé del bolsillo de mi camisa un bolígrafo Parker, junto con un papelito en donde traía anotadas varias inquietudes de los miembros del grupo de contacto, y anoté una pregunta. Cyril me llamó mi atención y me pidió el esferográfico. Lo tomó entre sus dedos y lo pasó a sus compañeros, quienes lo examinaron curiosamente y con estudiada metodología lo desbarataron parte por parte. En su idioma, de S y Z se interrogaban los unos con los otros, preguntándose tal vez la forma de funcionamiento. Cyril captó mis pensamientos porque al momento tomó mi bolígrafo, explicó algo que no pude entender. Una vez hecho esto, se dirigió a mí y me invitó a buscar una extraña hoja como de plástico transparente en un compartimiento de la mesa. Tomé primero algo como un tubito unido a un delgado cablecito muy flexible. Este tendría quizás unos 12 o 13 centímetros de largo y un grueso de 12 milímetros en su redondez. Miraba el tubito por todas partes tratando de descifrarlo hasta que Cyril, de nuevo a mi rescate, orientó mi atención hacia la cabeza del aparatito. Al presionarlo un poco sentí una leve vibración en mis manos. Enrique, dibuja lo que quieras, insistió Cyril. El dibujo no es mi fuerte, le dije. No importa, Enrique, por ejemplo, pinta la casa donde viviste de niño. No, Cyril, mejor dibujo una mariposa como las que cazaba de niño. Tracé las primeras líneas con ese tubito esferográfico que terminaba en una esferita pequeña. Me quedé con la boca abierta. Sobre el papel iba apareciendo una hermosa y bien definida mariposa a todo color, tal como la estaba imaginando. Era formidable, puesto que el esferográfico interpretaba mis pensamientos con una fidelidad asombrosa. Y no era un dibujo común y corriente, pues apreciaba el relieve del insecto tridimensionalmente. Mi mano solo se limitaba a sentir el tubito sobre el papel. Cyril y sus amigos sonrientes, llenos con su curiosidad, y yo con mi sorpresa, me devolvieron el Parker. Procedí a leer una de mis preguntas. Cyril, ¿es cierto que sobre la misma órbita de la Tierra, pero al otro lado del Sol, existe un planeta gemelo al nuestro? Esta interrogante
Llegó a un periódico de la capital enviado por una persona que decía tener contacto con los extraterrestres provenientes de un supuesto planeta. No, Enrique, ese planeta no existe. Vuestro sistema solar tenía 13 planetas. Uno de ellos desapareció a causa de 2 grandes guerras de hace mucho tiempo. Ustedes conocen esto como el cinturón de asteroides. El último y más alejado, el número 13, es un planeta muy oscuro y por lo tanto muy frío. Allí van todos los seres que después de varias pruebas o reencarnaciones no han alcanzado un lugar apropiado en la escala elemental del progreso. Esos seres homicidas, ladrones, corruptos, fabricantes de muerte, los que promueven guerras, ellos sufrirán allí los rigores lógicos, consecuencias del trato con otros seres de su misma vibración o calaña. Hasta que aprendan la lección, permanecerán en ese medio. Luego se les dará otra oportunidad. Pero no solo los habitantes de la Tierra habitan ese horripilante planeta. Otros seres de diferentes lugares de este sistema solar van para allá. Es más o menos lo que vosotros denomináis como infierno. Es en realidad un planeta inferior. El extraterrestre fue siempre muy preciso en sus respuestas y sin rodeos explicaba claramente lo que quería decirme. Cyril, lo de la guerra causó mucho impacto entre los oyentes de mi grupo. ¿Acaso puedo seguir divulgando los detalles de este acontecimiento? Tú encontrarás el momento indicado de decirlo. Mientras tanto, trataré de concretar un poco más estas informaciones. La Gran Guerra vendrá y será antecedida por otras más pequeñas y cortas. Este pequeño conflicto dejará heridas abiertas para la gran confrontación. Al principio no se utilizarán armas nucleares. Todo esto vendrá cuando se esté hablando de paz y cuando los hombres del mundo hayan encontrado más claves de la convivencia. Pero habrá un traidor, un pequeño conflicto intrascendente quizás en Oriente, tomará características incontrolables y encenderá el detonado que involucra a las llamadas grandes potencias. Los políticos y sus gobiernos no pensarán jamás en las consecuencias que se derivarán de esa intransigencia y de su poco contacto con la realidad de los hechos. ¿Y cómo nos debemos preparar? Habrá un compás de espera para el hombre. Es el tiempo que corresponde a la mal calculada cronología vuestra. Tenéis un largo tiempo de error. Esto de alguna manera ha servido para proteger las profecías, para que sea difícil situarlas en el tiempo nuestro terrestre, y logran así una interpretación más precisa. Así, estos años le servirán al hombre para atenuarle conflicto y tratar de encontrar una mejor preparación. Estad muy atentos a los grandes cambios ambientales, la capa de ozono, el debilitamiento de vuestros líderes y su poca credibilidad, la pérdida de valores religiosos que los religiosos dicen tener, el crecimiento sin medida del crimen y las pocas o ningunas medidas que se toman contra él. Ningún gobierno del mundo podrá ganar la batalla de la inseguridad y el crimen, todo será aparente. Sí, Enrique, todo esto llena de angustia el corazón y el espíritu se resiente. Lo siento, esa es la verdad. Cyril continuó hablando mientras a mí me invadía una profunda tristeza y desazón. Después de la guerra quedarán varios remanentes. Estos puntos, miles de personas sobrevivirán a los efectos no solo de las radiaciones, sino de otras secuelas paralelas, a los efectos de las armas usadas. Así que de manera inevitable, el hombre, en su afán de poder y dominio, causará grandes destrucciones que precipitarán el planeta a un cambio de sus ejes. De allí en adelante se presentarán los cambios climáticos que en muchos países y en muchas zonas serán difíciles para la vida. En ese momento Cyril interrumpió la conversación al llamado de sus compañeros. Intercambiaron palabras en un extraño e ininteligible idioma. Con apariencia preocupada, volviéndose a mí, preguntó: Enrique, ¿qué harías si nosotros te comunicáramos que vas a morir con tu familia al pasar un determinado lugar y en un determinado instante? Cyril evitaría pasar por ese lugar y lucharía contra las circunstancias que originarían mi muerte y la de mi familia. Esa es la respuesta correcta. Así, Enrique, nosotros por todos los medios intentaremos dar la voz de alerta
y esperamos que algunos espíritus temerosos de la destrucción de sus hermanos reaccionen en forma provechosa y luchen por salvar sus vidas. Un espíritu fluirá a su debido tiempo sobre muchos hombres. Llevarán un liderazgo nacido en su interior y sabrán tomar medidas emergentes de gran significación para todos. Tendrán gran seguridad y la gente confiará en ellos. Querido Enrique, debemos aclarar algo. No te fíes de que tú estarás protegido por nosotros, pues no podemos hacerlo, ni a ti ni a nadie. La mejor protección que tiene el individuo es la que él mismo se puede dar, de acuerdo a su propia manera de actuar frente a los problemas. Esto bien puede servir de aclaración a las muchas personas que piensan en la protección que supuestamente damos los extraterrestres a ciertas personas. Hermanos, ¿y ustedes van a intervenir en estos acontecimientos? No podemos intervenir directamente, existen muchas razones, y en eso hemos sido muy estrictos. Intervenimos sutilmente, implantando ideas o inspiraciones en la mente de algunas personas colocadas en ciertas posiciones. Entonces, todo ese dolor, miseria, desconsuelo y tristeza, ¿en qué va a parar todo esto? ¿Ustedes no podrían darnos puntos claves para mejorar la situación? Te volvemos a repetir, no podemos intervenir, no debemos hacerlo. A pesar de nuestros esfuerzos, hay varios que con sus palabras y proceder desvían a muchos reales buscadores de la verdad. Pero ustedes no pueden aparecer más a menudo, con mayor frecuencia ante la gente de todo el mundo, o por lo menos iniciar un contacto con los líderes y gobernantes de este planeta. Enrique, esas preguntas te las responderemos de cierta forma. Ven, sígueme. Regresamos al sitio donde la pequeña nave parásita se acopló a la panza de la nave madre. Allí se encontraba un nuevo platillo que no vi cuando llegamos. Tenía las mismas dimensiones del primero, 7 metros de diámetro por unos 3,5 de altura. Entramos a la sala de mando y a través de su cúpula transparente sentí como una fuerza invisible lanzó el aparato por entre una rampa recién abierta al oscuro y envolvente vacío nocturno. Muy lentamente nos dirigimos a algún impreciso lugar. Las estrellas, con suave tintinear, salpicaban la cúpula de miles de puntos. Mirando el visor, una especie de pantalla de TV, pero más alargada, capté la nave nodriza perderse poco a poco mientras nos alejábamos. Solo íbamos los tripulantes mercurianos, Krishnamer y yo. Calculé que podrían ser las 5 de la mañana. Bajamos a la parte inferior de la nave explorador, a la cabina de observación. Enrique, me dijo Cyril, vamos a responderte a la primera pregunta, de por qué no contactamos a las gentes en general. Observa detenidamente. La nave comenzó a descender. Yo seguía con el traje espacial puesto. Enfocaron a unas personas dedicadas a las labores de ordeño. Eran 2 campesinos detrás de un establo grande. Tenían 2 vacas atadas a una de las vigas del corral. Lo sobrevolamos a unos 300 metros de altura, según los datos de Cyril, de manera que no nos viera. Tan pronto sintieron nuestra presencia, observaron incrédulos y corrieron despavoridos a guarecerse en la pequeña cabaña cerca al establo. Las reses, con apreciables muestras de pánico, tumbaron con las patas los recipientes de leche y rompieron los lazos lanzando coces a diestra y siniestra, perdiéndose en una estampida. Otras vacas dentro del corral y 2 caballos se mostraban intranquilas, con movimientos muy nerviosos presintiendo algo anormal. De la cabaña salieron primero un perro y luego 3 hombres. Les seguía una mujer secándose las manos con su delantal y un niño de 8 años. Todos miraban al cielo señalando hacia el lugar donde nos encontrábamos, escondidos o mejor camuflados por una nube. Apreciábamos todos los movimientos de estas gentes. ¿Me había respondido a la primera pregunta? Para mis adentros pensé que tal vez al hombre le hace falta mucha
preparación para sufrir un contacto extraterrestre. Una idea cruzó por mi cabeza, y con ella intenté justificar la actitud de los campesinos, atribuyéndoles su origen humilde e iletrado. Pero si eran ignorantes, ¿cómo se iban a asustar? Cyril debió leer mis pensamientos, interpretando mi sentir de aquel momento, y dijo: ahora vamos a realizar otra experiencia muy similar, pero con gente de la ciudad. Nos alejamos de la granja, aproximándonos a una carretera transitada sobre todo de camiones cargados de ganado, alimento y materiales en general. Los dejamos pasar sin novedad. A lo lejos, un jeep, pero tampoco satisfizo a Cyril. Unos minutos más tarde se acerca un automóvil a gran velocidad. Ese era nuestro objetivo. Al volante iba un hombre de 35 años aproximadamente, charlando animadamente con su compañero de viaje. Juntos, con corbata un poco suelta y floja sobre la camisa, delataban su origen citadino. Un tercero dormía en el asiento de atrás. Con una descolgada vertiginosa, nos movimos hacia el automóvil, intentando demostrarles nuestras intenciones pacíficas. El chofer, en maniobra rápida, lanzó el carro hacia un lado de la carretera para quedarse embarrancado en una pequeña cuneta. Los dos hombres de la parte delantera del auto abrieron las puertas laterales y se echaron a correr con gran desesperación. El tercero se despertó bruscamente, sorprendido y desconcertado. Observó a sus compañeros correr a campo, atravesando el campo sin saber qué ocurría. Abrió la puerta y miró hacia arriba entre temeroso y desconcertado. Nosotros seguíamos oteando su actitud a unos 200 metros de altura. Al vernos también corrió e intentó pasar por una cerca de espúas, rasgando su saco y quedándose parte del listado al alambre. Los tres gritaron, se escondieron entre la maleza, nos miraron de lejos, no encontraron una respuesta sensata a este suceso. Nos alejamos del lugar. Cyril a mi lado preguntando: ¿cómo te parece? ¿Qué dices ahora? Son increíbles las reacciones humanas ante lo desconocido, le dije. Estas personas son de otro nivel cultural, diferente, son de la ciudad. Ahora comprendo bien que ellos no pueden estar por allí traumatizando a la gente solo para demostrarle su existencia. Además, esa no sería nunca la forma de entrar en contacto con nosotros. Necesitamos una preparación previa, muy bien dirigida por nosotros mismos. De hecho, ese programa ya está en marcha. Enrique, vamos a responder la otra pregunta. ¿Por qué nosotros no contactamos directamente con los líderes y gobernantes de la Tierra o con gente importante? Espera un poco más. Silenciosamente y sin sentir movimiento alguno, nos dirigimos con velocidad moderada a gran altura, hacia un lugar desconocido. Había amanecido y los rayos solares arañaban delicadamente la estructura metálica, produciendo colores de hermosas tonalidades. No acerté a mirar por la cabina de observación, tal vez por estar sumido en mis confusos pensamientos. Cyril había abandonado la sala y al entrar de nuevo, unos 10 minutos después, llamó mi atención al ventanal. Se dibujaba milimétricamente, como en los mapas de los libros o fotos de satélite, el continente africano, al que identifiqué sin gran esfuerzo. Con curiosidad me di cuenta de la posición del sol. Cuando dejamos a los aturdidos viajeros, estaba en una posición y ahora se encontraba del otro lado. De hecho, había visto, sin poder explicármelo, 2 amaneceres o 2 salidas de sol. Cyril me explicó que en esta parte del planeta era por la tarde y agregó, desviándose del tema: todos los fines de año, los líderes aquí hablan cosas con palabras hermosas, refiriéndose a los derechos humanos y en especial a los niños, también al hambre en todo el mundo. Planean fórmulas para acabar con esas lacras y siembran esperanzas
en los corazones de los súbditos. La triste verdad es otra. Mira la pantalla de observación y medita lo que te queremos decir. Estábamos en un país africano que no pude identificar, una aldea perdida en una semidesierta planicie. Presentaba un sombrío panorama. Una larga fila de mujeres, niños, hombres y ancianos esperaban que les fueran entregados algunos pocos panes y otros alimentos. Infantes con abultados estómagos comían sus mendrujos, mientras una multitud de moscas se paraban en sus caras y en sus cuerpos. Mujeres embarazadas con la mirada perdida parecían contemplar sus críos debilitados por el hambre. En una ambulancia de la Cruz Roja Internacional, 2 médicos y 2 enfermeras atendían a los enfermos, vacunándolos y entregándoles una ración de comida. La fila era conservada gracias al esfuerzo de los miembros del ejército, que cada tanto levantaban las armas para mantener el orden. Todo era desolación y ruina. El viento levantaba tímidas polvaredas hasta los rostros y cuerpos de estos indefensos negritos. Unos flacos y débiles, ayudados tal vez por familiares, esperaban ser atendidos. Observé con mucho cuidado en sus cabezas algunas enfermedades desconocidas para mí, dejando al descubierto unos granos entre blancuzcos y sanguinolentos. El cuadro era muy triste y deprimente. Cyril agregó: líderes espirituales y políticos, no solo de África, sino de todo el mundo, hacen armas de esta situación, fundamentando sus promesas con ejemplos claros como estos que acaban de ver. Enrique, no hacemos contactos con personas de las que estamos desconfiando a cada momento, personas que enarbolan sus banderas de paz y de la comprensión cuando lo que pretenden en realidad es todo lo contrario, para así conservar sus posiciones de poder y prestigio. Nosotros observamos el panorama escondidos o camuflados en una nube. Todo lo veíamos claramente. El sol se estaba ocultando en el poniente. Esta gigantesca bola rojo anaranjado daba la impresión de estar quemando todo. Era un atardecer melancólico. El diálogo sereno pero preciso, abierto y sin contemplaciones de Cyril era aterrador. No hizo ningún esfuerzo por menguar los efectos de sus palabras. Hablaba con la verdad, a flor de labios, explicando paso a paso y con inderrumbables argumentos la situación del planeta. Tarde o temprano vosotros superaréis esta situación, me dijo. Pero Cyril, ¿cuándo es tarde o temprano?, le pregunté. No lo sé a ciencia cierta, me dijo. Depende de muchos factores. Es verdad que muchos hombres y organizaciones han tomado un poco de conciencia, presionando a los gobiernos a dar soluciones más tangibles a los problemas, sobre todo los que tienen que ver con la educación. Luchan para que sean establecidos programas efectivos de control de nacimiento. Sin embargo, se ven frenados por el sistema de castas, precisamente en los países más necesitados, y por las profundas, arraigadas convicciones religiosas. Esto impide soluciones a corto plazo. Solamente la necesidad inherente al desarrollo humano por remediar estos problemas lo llevará a trazar metas razonables. Los gobiernos tendrán que pactar acuerdos con las organizaciones religiosas para evitar un choque en la psiquis humana, en lo concerniente a la educación, control y planificación de nacimientos. De esta manera, todo el planeta será beneficiado. Cyril, con gran conocimiento de la política mundial, explicaba detenidamente el juego producido entre todos los sistemas del mundo. A decir verdad, fue poco lo que pude entender. Mis conocimientos sobre política son muy escasos y nunca me ha gustado inmiscuirme en esos predios. El extraterrestre lo sabía, pero continuaba con su explicación. ¿Cuál es, a su juicio, el sistema
político más apropiado para dar solución a este estado de injusticia y caos en todo el mundo. Ninguno, Enrique, ninguno va a prevalecer. No me lo dijo directamente, pero fue tajante. Yo supuse, esto incluía al comunismo, al capitalismo y a todos los otros sistemas políticos. Esto también sucederá con las religiones. No es un proceso cercano, pero con el tiempo los hombres aprenderán a desprenderse de sus lazos, de las ideas religiosas que los atan y los mantienen esclavos. Falta muchos años para lograrlo, pero a fin y al cabo esto sucederá. En realidad, estos acontecimientos, algunos próximos a acaecer, forman parte de una cadena necesaria para acelerar la evolución del hombre. Muchas personas morirán en esos cambios, muchas especies de animales desaparecerán, las gentes lucharán en las ciudades para conseguir alimentos y sobrevivir. En un capítulo aparte explicaré detalladamente cómo sucederán estos acontecimientos. La nave se encontraba en movimiento. Estábamos de regreso. A través de la ventana vi agua y más agua. El mar, de un profundo azul, estimulaba mi imaginación para dirigirla al infinito horizonte. Si nuestro viaje a África duró cerca de 10 o 12 minutos, el regreso demoró unos 20 hasta encontrarnos de nuevo en territorio suramericano. No sin antes me hubiera señalado Cyril algo que se desplazaba por el cielo. Era un avión. ¿Cuántos pensamientos pasaron por mi mente en ese instante? Al terminar el mar, una tupida y embarazada selva cubrió el panorama por cientos de kilómetros. Volábamos muy alto. Recordé las palabras de Cyril 15 días atrás, en la madrugada del 3 de noviembre, cuando se refirió a la forma como tomaban sus alimentos de los árboles y almacenaban la clorofila para procesarla más tarde. Según los extraterrestres, eligen las mejores y más nutritivas clases de plantas. Precisamente aquí, en Sudamérica, la riqueza vegetal es muy variada, permitiéndoles seleccionar a sus gustos. Hasta lo que pude enterarme, los viajeros de las Pléyades no consumen carne, solo especies de mariscos, deliciosos y de un nutritivo valor muy alto. Habíamos penetrado bastante en la selva amazónica. Pude detallar muy bien los ríos y algunos claros selváticos, gracias a que volábamos muy bajo y a velocidad reducida. Esa sensación de lentitud quebró mi aparente apatía durante el viaje. Hasta ese momento seguía sin entender cuáles eran las verdaderas razones que propiciaron mi encuentro con los extraterrestres. Yo no era un personaje importante en este mundo. No tenía conexiones ni influencias, con una vida además intrascendente hasta el contacto con ellos. Decía que yo conocía la razón de todo esto, y la verdad es que la ignoraba por completo. Solo había algo que me unía estrechamente con Cyril. Era un sentimiento diferente al de la simple amistad. Lo sentía como un hermano. Muy profunda era esa sensación. Esa afinidad propia de seres que se han conocido por mucho tiempo, encontrándose en una situación adversa y con el ánimo de ayudarse mutuamente. Pueden ser suposiciones, pero Cyril era mi hermano en el tiempo y en el espacio. Ni siquiera los miembros del grupo captaron el real significado de esta experiencia colectiva, porque hoy, años después, estamos distanciados, no solo física, sino espiritualmente. Estuve solo y sigo estando solo. Las conversaciones de mis amigos alienígenas, en vez de aclarar mis pensamientos, los iban sumiendo en la más completa oscuridad. Por eso, inclusive para mí, es un poco difícil reconstruirles el sentido exacto de sus palabras, pero lucho por comunicar la idea que ellos pretendieron inculcarme durante los encuentros físicos a bordo de sus naves y en los casi 100 mensajes telepáticos al calor de las agotadoras reuniones, conjuntamente con los integrantes del grupo.
no estaba protegido y quedaba a mi propio criterio el contar con detalles toda mi experiencia. Tampoco tenía la menor idea del servicio prestado al contactar con los extraterrestres. La nave se iba deslizando suavemente en nuestro recorrido por la selva suramericana. En un claro grande entre los árboles divisé un caserío indígena. Miré a Cyril en ese momento, pero él le restó importancia al hecho. También él pensaba. Enrique, dijo, esta no es la última vez que nos veamos. Aún falta entregarte algo importante para que lo dejes conocer si tú lo estimas conveniente. Pero recuerda que no tendrás apoyo ni ayuda de nosotros. Cyril, ¿ustedes ven a menudo esas tribus en la selva? Sí, lo hacemos, pero hasta el momento no hemos entrado en contacto con ellos. ¿Pero cómo es posible que ustedes no intervengan? Dándoles alguna motivación a estos indígenas para salir de su atraso y salvajismo. Solamente una vez hemos intervenido con ayuda a este tipo de organizaciones atrasadas. Hace muchos años, quizás más de 40, evacuamos de este planeta unas 38 personas, miembros de una tribu esquimal, probablemente de Canadá o Alaska. La mayoría ancianos desprotegidos y hambrientos, que sin nuestro concurso hubiesen perecido irremediablemente. Los jóvenes habían abandonado a sus mayores, se fueron en busca de trabajo a las exploraciones petroleras de algunas zonas. Como bien lo debes saber, los esquimales viven de la caza y de la pesca, y el intercambio de pieles y otros, con algunos cazadores de estas regiones. Y sin estos recursos habrían muerto, pues fue una intervención muy necesaria. En el fondo, esta respuesta conllevaba una contradicción. Habían ayudado a los esquimales, pero no querían establecer contacto con estos indígenas de la selva. No entendí por qué. No me quedaba otra posibilidad que preguntar directamente el criterio de ellos sobre el hombre mismo. Cyril, ¿cuál es tu concepto de fondo sobre el ser mismo? Como si hubiese estado esperando esta pregunta, Cyril, sin miramientos y contemplaciones, tajante y seguro, me respondió: el hombre es la ley. Por el hombre y para el hombre se han creado los mundos habitados, y todo lo que existe es para ser utilizado por los seres humanos. Él puede controlar las fuerzas de la naturaleza, siempre y cuando obre con sabiduría al conocer las leyes que lo rigen. Todo puede ser sometido por el hombre. El hombre es la ley y la ley es la suprema armonía universal. No es el hombre de la tierra, es el hombre del universo. El hombre es la síntesis del universo, principio y fin de todo. El día que desaparezca, desaparecerá también con él el universo. En el hombre está contenida toda la sabiduría universal. Él es la llave, él es la clave. Con cada una de sus expresiones, Cyril me estaba demostrando las diferencias entre la lógica humana y la lógica de los extraterrestres. Por lo visto, es la nuestra la equivocada, porque estaba aportando un gran conocimiento y sabiduría para respaldar sus ideas. Esto es solo una apreciación mía. Fuimos dejando las selvas y de nuevo en el inmenso llano se abrió con todo su esplendor y vistosidad. Desde arriba era muy fácil apreciar el panorama con amplitud. Cyril se levantó en su asiento y salió de la sala. En el momento de hacerlo, uno de los tripulantes mercurianos entró y siempre sonriente solo atinó a dirigirme una mirada sin pronunciar palabras o sonido alguno. Era Cyril, que me comunicaba sus mensajes y guiaba mis pasos. El mercuriano miró a través de la claraboya una tragaluz con forma reducida, hizo un gesto y salió de nuevo. Desde mi asiento podía ver cómodamente a través de la ventanilla, que era parecida a un visor, que se podía mover para darle la graduación conveniente. Habían transcurrido unos minutos cuando Cyril entró. Vamos a llegar a nuestra nave. Es importante que puedas observarla de cerca.
Subimos a la cúpula donde reencontraba la sala de controles y se guiaba la nave. En el inmenso cristal vimos un punto opaco que iba aumentando de tamaño hasta dejarnos ver la suntuosa e impresionante nave madre. La velocidad a la que iba nuestra pequeña nave daba la impresión de lanzarnos hacia un choque seguro. De la parte inferior del ballena se fue abriendo poco a poco una rampa. Este acople fue en extremo diferente a nuestro primer viaje. Al hacerlo, todos los controles del mini transporte se apagaron. Una fuerte succión manejaba la dirección y velocidad. Daba la impresión de que a bordo nada funcionaba. Cyril y los mercurianos observaban muy atentos la maniobra, sin inmutarse un solo instante. Durante todo el viaje no sentí movimientos, pero ahora, sin ser violentos, rítmicamente me sentí balancear. La velocidad de mi cuerpo fue estimulada por un campo electrónico, sin provocarme molestas sensaciones. Pude apreciar en la parte de atrás de la nieve unos gigantescos tubos rectos, cuyo servicio no pude deducir. Enrique, con esta nave realizaremos una operación de limpieza en esta zona. El mini transporte, perfectamente teledirigido, entró por una compuerta abierta y se depositó suavemente en un hangar muy grande, donde se encontraban otras naves. ¿Te sientes bien? ¿Has experimentado alguna sensación extraña?, inquiría Cyril. Asentí con la cabeza. Solo te durará un minuto. Es el campo electromagnético que se ejerce sobre esta nave. Ciertamente, mi cuerpo sintió una especie de vahido con extraña sensación, pero duró solo eso, un minuto. Ya conocía el camino hacia la sala de la primera vez y por ella nos dirigimos rápidamente. En el salón se encontraban las mismas personas. Sabían de nuestra llegada y nos estaban esperando. El diálogo se inició de nuevo. Habían transcurrido unos 10 minutos cuando se abrió la puerta corrediza. Hizo su aparición un extraño personaje de unos 60 centímetros de altura. Su cabeza muy grande y abultada dejaba ver a la perfección las impresionantes rugosidades de su masa encefálica. En vez de cráneo, tenía algunas partes algo parecido al cristal. Sus ojos eran saltones. Caminaba de forma autónoma, balanceando su cuerpo de un lado al otro. Los hombros eran muy angostos. Permitían la formación de una espalda en forma de triángulo, terminado en una cintura muy delgada. Por primera vez, en el momento que dejó ver su espalda, observé un extraño símbolo. Todos voltearon sus miradas y durante un segundo reinó el silencio. Este extraño personaje salió por otra puerta y se perdió sin que me dieran alguna explicación. Era una especie de robot, pero con algunas características humanas. Creí entender que lo presentaron con el único propósito de que lo viera. Volvimos a la conversación. Cabe destacar que no se me permitió apuntar ni una sola palabra. Todo debía memorizarlo. Como la charla se prolongaba, continuamente tosía para aclarar mi garganta. Ellos, con mucha curiosidad, miraban a Cyril y éste me preguntó: ¿has sido operado de las amígdalas? Sí, le dije. Me las sacaron en 1968. No has debido permitirlo. Para la salud del cuerpo humano es imprescindible tenerlas completas. Ya era demasiado tarde, este consejo. Me las habían extraído y nada podía hacerse. Todos sonrieron, en especial Cyril, que con la risa franca y espontánea debió haberle hecho gracia a mi operación de las amígdalas. Sus compañeros de viaje, con la sonrisa más controlada, delataban también desconcierto. En este agradable intermedio, donde me sentí relajado y muy a mis anchas,
Oí una puerta que se abría. Fue una de las visiones más impresionantes de cuantas experimenté en la nave. Dos mujeres entraron a la sala de conferencia. Recordé cuando en mi primer viaje pensé en la posibilidad de que hubiesen representantes del sexo femenino. Y ellos, leyendo mis pensamientos, respondieron afirmativamente. Había llegado el momento de verla. Su dorado cabello servía de marco a los rostros más bellos que yo había visto en mi vida. Cuánta envidia hubieran sentido Goya o Da Vinci, altas como sus compañeros de las Pléyades, quizá unos 75 metros. Balanceaban sus esculturales cuerpos mientras caminaban. Se acercaron a la mesa donde nos encontrábamos. Nadie se levantó, como si la caballerosidad no existiera entre ellos. Una de ellas se volvió hacia mí y con una pronunciación bastante deficiente me habló saludándome. Buenos días, Enrique. Hermana, muy buenos días, ¿cómo está usted? Con la leve inclinación de cabeza comprendí la respuesta. Se apoyó en uno de los bordes de la mesa donde se guardaban algunas muestras. Su expresión muy humana y femenina balanceaba una de sus piernas permitiendo observar el muslo bastante bien formado. El traje ceñido no permitía ver la forma de su busto. Su compañera algo apartada y de espalda a nosotros, mientras examinaba alguna cosa. Dejó ver su hermosa cabellera. Lisa, muy lisa, hacía un extraño giro para pasar por una especie de trabilla tipo militar sobre cada uno de los hombros y caer en un intermedio hasta casi llegar a la cintura. A decir verdad, era algo muy coqueto. Pude apreciar que sus ademanes tenían un profundo deseo de agradar y de ser amistosa. Pensé que esa manera de obrar era algo propio exclusivamente de las mujeres de la Tierra, pero aquellas astronautas de las Pléyades me estaban demostrando lo contrario. Permanecieron en la sala 2 o 3 minutos. Con una leve venia desaparecieron por las puertas corredizas. Ellos me mostraban las cosas sutilmente, como llenando los vacíos que se me presentaban a cada momento. Algo inolvidable es la forma como me explicaron el desenvolvimiento de la trama de la evolución humana terrestre, comenzando con la espantosa conflagración muy próxima en el tiempo. La copa se ha rebosado, Enrique. Ya no es posible echar marcha atrás. Desafortunadamente, los espíritus más alertas sabrán reconocer los hechos propiciatorios de estos acontecimientos, pero al dar la voz de alerta no les creerán y por el contrario serán mofados y ridiculizados. Se desarrollará un incidente en Oriente que repercutirá en los Estados Unidos a nivel diplomático. Primero, para extenderse a Europa y terminar en Asia. Eso es muy posible. Se puede evitar gracias al buen juicio de dos hombres latinos. Esto posiblemente ocurrirá cuando se hayan firmado tratados de paz más seguros y el hombre se sienta totalmente protegido. Una de las señales que se verán para identificar estos momentos será cuando algunos países latinoamericanos estén casi arruinados y se atrevan a protestar. Y esto no demorará muchos años. Absolutamente todas las organizaciones políticas y religiosas caerán sin contemplaciones. Me quedé estático y frío. Cyril solo me miraba midiendo mis reacciones a tal predicción. ¿Cómo es posible que estos acontecimientos sucedan aquí? Inquirí entre incrédulo, pensando que esto no fuera posible. El futuro es muy inestable, Enrique. Cambia de acuerdo a las acciones de los hombres y las decisiones de otros pueblos. Por esa razón dije posiblemente. Hay que estar alerta. Poco a poco fueron delineando la complicada maraña de inconvenientes que en cierta forma también los afectaba a ellos. La lucha no es solo entre vosotros. También nosotros estamos involucrados directamente. Nos esforzamos por superar a la otra fuerza, contra la cual combatimos durante largo tiempo, en nuestra propia tierra. La otra organización, como nosotros, es de procedencia extraterrestre. Pertenecemos a la gran hermandad cósmico-solar, a la cual vosotros tarde o temprano también
tendréis que uniros. Al hacerlo, recibirán todas las prerrogativas y beneficios de otras organizaciones similares a la humana, permitiéndoles un contacto más estrecho con estas sociedades avanzadas de otros planetas. Esta lucha de que os hablo se ha trasladado aquí y ahora, en tu propia tierra. Lo que ha ocurrido es que ustedes no se dieron cuenta de cómo ocurrió esta invasión tan sutil, basados en que siempre creyeron que estaban solos en el universo. Esto fue fatal. Ustedes nunca esperaban un enemigo que no existe, lo cual ellos aprovecharon estos indeseables visitantes extraterrenos. Muchos gobiernos creen todavía que el gran enemigo está aquí mismo en la Tierra. Lo mismo ocurre con las religiones. Pero esa fuerza que ha doblegado varias sociedades y planetas, esa está aquí y ahora. Nosotros, los pleiadianos, nos enfrentamos al mal. Jamás lo ignoramos, pues sabemos de sus artimañas y cómo actúan. Enrique, el conocimiento del mal lleva al individuo al enfrentamiento consigo mismo, para colocarse en el bando correspondiente. Solo así se puede vencer al oponente. Nosotros lo hicimos y hemos vencido. Los ignorantes y fanáticos creen que ignorando la existencia del mal pueden vencer, pero si no conocen al enemigo, no se pueden proteger. La historia terrestre está saturada de esta lucha por prevalecer. Así pues, no la ignoréis por más tiempo, porque os puede sorprender. Al oír a Cyril hablando como lo hizo, me quedé perplejo. ¿Cómo iba yo a lograr hacer que los líderes o gobiernos me escucharan sobre este particular? No me consideraba preparado, y mucho menos con el valor de emprender una cruzada a nivel mundial para poner en alerta a la humanidad. ¿Cómo hacerlo? ¿Quién me ayudaría? ¿Con qué contaba y cómo lo haría? A esto sumando que mucha gente ha creído que estoy loco. No ayudaba a pensar. Necesito pruebas. Así quizás me atreva a enfrentar al público y a las gentes en general. Ahora comprendo lo difícil que es transitar el camino evolutivo con los ojos de la ignorancia. En este segundo encuentro tuve la oportunidad de conocer 2 o 3 razas, los mercurianos y el ser de Júpiter. La tercera vendría a conocerla algunos meses después, en 1974. Llevaba ya varias horas sin dormir. Tenía un hambre voraz. Sin pedirlo, me ofrecieron maná. El efecto fue casi instantáneo. Con mi apetito desapareció. Un agradable calorcito recorrió mi cuerpo, sintiéndome fortificado. Pero el sueño no pasaba. Tengo mucho sueño y me gustaría descansar, les dije. ¿Hasta cuándo me tendrán aquí en la nave, hermanos? Nosotros te podemos regresar al sitio que te acerque más a una carretera en el momento que tú lo indiques. En cuanto a descansar, puedes hacerlo aquí mismo en la nave. Me llevaron a un salón donde habían extendidas a lo largo no menos de 30 cápsulas cama, de un material vítreo, creo, en las que se podían ver cómodos acolchados. Cyril nuevamente fue el encargado de explicarme algunas cosas del funcionamiento de esas cómodas camas. Dentro, al lado derecho y al alcance de mis manos, habían unos botones y un conjunto de LEDs, tipo diodos o bombillos muy pequeños luminosos, con marcas. Estos, una vez pulsados, producen un movimiento de cuna o balanceo si uno quiere hacerlo. Al pulsar otro, da una oscuridad y otro da claridad, al gusto del durmiente, que ocupe las extraordinarias camas. Pensé hasta en patentarlas cuando regresara. ¡Qué suavidad! ¡Qué cómodas! Calculé en 1,20 centímetros la anchura de ellas y quizás 2 metros de largo. Cyril me hizo recorrer con él el salón para que me sintiera en confianza para dormir. Llegamos al final, hasta una puerta de cristal oscuro. Cyril oprimió un botón al lado izquierdo y la puerta se corrió. Era un cubículo para descanso individual. De pronto,
De la pared salió una cápsula litera y Cyril me la ofreció. Cuando te acuestes puedes quitarte el traje o si lo deseas puedes dormir con él. Pude observar de nuevo en los ángulos de pared-techo que no habían ángulos rectos, eran arcos ovales. No te preocupes, Cyril, como pienso dormir unas 3 horas, no habrá necesidad de quitármelo. Cyril sonrió como divertido y se alejó rápidamente, no sin antes decirme que él me despertaría en el momento indicado. La puerta de cristal se cerró y me encontré solo en el cubículo. Estaba iluminado con una luz dorada que no me molestó ni un solo instante. Frente a mí, colgado en la pared, había un cuadro con una extraña figura de un animal alado terminado en serpiente como tema. Se parecía a los dragones pintados en los libros de la mitología, con alas de vampiros. Le daban un aspecto terrorífico. El color verdoso de ese animal, sin hacerlo repugnante, era lo que más resaltaba. Mis párpados se fueron cerrando, haciéndose más pesados hasta que me dormí con la placidez de un niño. Fui despertando cuando habían transcurrido 9 horas. Cyril está de nuevo guiándome a recibir más información. Durante todo el desarrollo de esta segunda experiencia con los extraterrestres, tuve la oportunidad de hacer preguntas. Una de ellas al comandante Cramier de las Pléyades. Yo me encontraba un poco deprimido y con cierta angustia después de escuchar las tajantes explicaciones y argumentos de Cyril durante nuestras charlas. En la primera oportunidad le pregunté: «Hermano comandante Cramier», se sonrió, «¿cuándo cree usted que sobrevendrá la paz al planeta y pueden ustedes intervenir para ayudarnos de alguna manera?» Aquí me dijo que era mejor que no les siguiera llamando hermanos, que era mejor que me dirigiese a ellos por sus nombres. Asentí con la cabeza, aceptando tal insinuación. Cramier continuó: «La paz en vuestro planeta no depende de nosotros, ni de nuestros llamados avatares. En esencia, depende de cómo utilicéis los conocimientos y la ley que ya os dimos». Aquí sin duda se refiere a las enseñanzas milenarias de que hablan los libros sagrados de todas las religiones del mundo, los papiros, los tratados antiguos y la tradición oral de todos los pueblos. Cramier aseguró que no existía lugar en el planeta en donde no se hubieran impartido estos conocimientos. A través del tiempo se había impulsado también con otros mensajeros, conocidos como grandes instructores de la humanidad, los mismos conocimientos. Al hacer un alto para tomar el ritmo de mi respiración, impactado por lo que escuchaba, también el comandante se tomó una pausa, mirándome muy detalladamente. Lancé otra pregunta que se me atoraba en la garganta y en el corazón. Por largos años no acepté, igual que miles de personas en el mundo, que nosotros descendíamos del mono. Esto por mucho tiempo había chocado conmigo sin encontrar una sólida respuesta, y era el momento de preguntar. Comandante Cramier, ¿cuál es su pensamiento personal o de ustedes, si se puede saber, acerca de la enseñanza en nuestro planeta de que los hombres somos descendientes directos del mono? Con cierta timidez miraba el rostro de Cramier. Pensaba en el suspenso de esa respuesta que ha inquietado a la humanidad entera. La respuesta fue tajante y devastadora. Una de las más grandes equivocaciones de vuestra civilización es el haber catalogado al hombre como un animal racional, rebajándolo al nivel de las bestias. Si lograras entender los principios de la creación, comprenderías entonces que al hombre, en su comprensión de la vida, puede rebajarse con su proceder al nivel de las bestias, o elevarse con su actitud al nivel mismo de los dioses. Al escuchar esta afirmación, mi alma, que estaba acelerada,
volvió a hacerme sentir hombre de nuevo. Tomé confianza y pregunté de nuevo: ¿cómo podemos y a quién dirigirnos para expresar que no somos únicos en el vastísimo universo? Los sabios y científicos terrestres, me respondió, ya deberían suponer la existencia de vida inteligente en otros planetas. La gran mayoría sabe que existen muy buenos testimonios sobre los avistamientos de naves, llamados platillos voladores u ovnis, observados por personas idóneas, que han sido ridiculizadas, calumniadas, vejadas y obligadas a callar, para mantener la creencia de que están solos en el universo. Las mezquinas mentes de algunos estadistas y organizaciones han sacado muy buen partido de este silencio obligado, capitalizando a su favor el factor tiempo, para obtener durante sus estudios e investigaciones tecnología superior y un avance nunca antes soñado en el corto tiempo sobre la medicina y la ingeniería genética. Ya algunos gobiernos, grupos militares y científicos han logrado obtener un gran desarrollo en estos y otros campos. Aquí lo interrumpí. ¿Cómo lo han logrado sin que nadie se haya enterado en todo el mundo? Es a mi modo de ver lo difícil de ocultar. Sí, Enrique, no han trascendido a los pormenores de ciertos sucesos y acontecimientos que hace años se venían originando. Solo te informaré de manera general algunos estrellamientos de naves exploradoras de otras razas han sucedido aquí en la Tierra, y de allí se extrajeron los cuerpos de los extraterrestres sin vida. En otras ocasiones, algunos vivos fueron tomados cautivos por militares de algunos gobiernos, siendo sometidos a fuertes interrogatorios, coaccionándolos para obtener fórmulas y conocimientos en varias ramas de la ciencia. Esto estaría bien si la humanidad estuviera lista para manejar los conocimientos superiores que beneficiarían a todos los pueblos, pero no es así. El hombre, a través de su evolución de múltiples etapas y por curiosidad natural y espíritu investigador, ha manifestado de muchas y variadas formas su deseo de descubrir nuevas fronteras. Es como si algo lo impulsara a obtener respuesta de los enigmas que han preocupado a todas las razas de la Tierra. Este deseo es genético y como tal desencadena un mecanismo de búsquedas incansable al encuentro de la respuesta a su sed de saber. Por esta razón, cuando el hombre alcance los conocimientos de la ley, entonces nunca, como antes, tendrán los valores para manejar estos conocimientos superiores, que lo llevarán primero al encuentro y descubrimiento de sí mismo y luego al camino hacia las estrellas. Algo más, Enrique. Los científicos terrestres deben suponer ya que necesariamente un desarrollo como el que existe hoy en la Tierra, en los campos de tecnología electrónica, computación, medicina, ingeniería genética y el científico en general, no se desarrolla en tan corto tiempo. Por lo tanto, es necesariamente importado. Aquí le interrumpí para dar paso a otra pregunta que ya bullía en mi cabeza, pero el discurso del extraterrestre me tenía fascinado. Le insté a que me disculpara para que siguiera adelante en su disertación, y retomando la charla continuó. También se sostiene que los viajes interestelares son imposibles. Existen mentes muy estrechas entre los científicos que solo anulan el sano desenvolvimiento de la inteligencia. Han sometido a la humanidad y le han robado su espíritu de superación. La imaginación ha sido bloqueada. Esto unido a lo que han hecho las religiones de todo el mundo. Debes saber, Enrique, que hay túneles interespaciales de energía, de plancton, de alimentación, que nuestras naves detectan y utilizan para su desplazamiento a velocidades inconcebibles para vuestros científicos. Eso depende, por supuesto, del tipo de nave que se utilice, ya que nuestra ciencia y tecnología nos han permitido desarrollar sistemas que rayan en lo inverosímil y lo fantástico. Esto también ha sido una de las razones para que en el pasado nuestra presencia fuera tomada en la Tierra como visitas de los dioses. Nuestra presencia aquí en este planeta no será revelada oficialmente hasta después de finalizado el siglo. En tanto,
El tiempo iba pasando, me sentí inquieto, tratando de determinar el lapso transcurrido, ya que mi reloj, al igual que la primera vez, dejó de funcionar. Me preparaba para mi partida. Esta vez me dejarían muy cerca de la ciudad de Bogotá. Me pidieron entregar el traje o uniforme y lo mismo que las botas. Cyril, bromeando conmigo, dijo: Enrique, tal vez algún día te dejaremos uno de estos trajes para que los guardes como recuerdo de nuestros viajes. Cyril se reía y se le veía de buen humor. En ese momento me dio a entender que yo era el único visitante de sus naves. La rápida y hermosa nave se acercaba a una carretera muy transitada en donde me sería fácil tomar transporte y llegar a Bogotá. La zona escogida para el descenso tenía mucha área verde y árboles, pinos y eucaliptos. Estaba seguro de que era el norte de la capital. Efectivamente, el sitio en donde ahora me depositaban distaba solo unos 500 metros de la carretera de un pueblo llamado La Caro. La nave descendió hasta posarse suavemente al abrigo de un gran conjunto de árboles. Nos despedimos afectuosamente. Hasta luego, amigo. Llévale mis saludos profundos al grupo. Y Cyril me estrechó fuertemente las manos. ¿Dónde están tus otros compañeros? Se encuentran arriba, Enrique. Dale mis recuerdos, Cyril. Con una agradable sonrisa de amistad, Cyril me respondía. Le estreché de nuevo las manos, golpeándole alegremente el hombro derecho. Dios te acompañe, Cyril. Él solo sonrió. Bajé con rapidez y caminé hasta la carretera haciéndole señas de amistad. Las patas de la nave se metieron, la escotilla cerró y a gran velocidad el aparato volador se alejó, dejándome ver por último una hermosa perla alunada que se perdía en la lejanía. Estaba amaneciendo cuando caminé con seguridad y pegué 2 saltos de alegría levantando mis puños cerrados. Lancé un tremendo grito de victoria como ¡Yahi! En menos de una hora estaría en una carretera muy transitada. Así terminó mi encuentro con los extraterrestres, permaneciendo con ellos aproximadamente unas 26 horas. Final del capítulo 9.